Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos quienes nos acompañan cada día domingo durante nuestro tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor, haciéndolo en esta modalidad desde hace ya 9 meses debido a la actual pandemia. Esperamos con la ayuda del Señor pronto poder nuevamente reunirnos y compartir físicamente la comunión espiritual. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de poder mantener la comunión de una forma virtual por medio de las redes sociales y también compartir la palabra del Señor por medio de esta modalidad. Hoy es el cuarto domingo de Adviento, es el último de los 4 domingos de Adviento, ya acercándonos a la celebración de la Navidad propiamente dicha, y hemos estado preparándonos, y esa es la idea de estos tiempos de reflexión de la época de Adviento, perdón, de este periodo de Adviento, es reflexionar, pensar, enfocarnos para poder darnos el sentido adecuado y genuino que queremos darle a este tiempo, para no dejarnos llevar por diferentes distracciones, si pudiéramos decirlo de esta manera, que no permiten que podamos disfrutar a plenitud lo que podemos disfrutar durante esta celebración especial que es la Navidad. Cuando hablo de distracciones, no me refiero únicamente a las distracciones que con frecuencia se señalan en relación con el consumismo del mundo en que vivimos, que se ha enfocado principalmente en la comercialización de una celebración tan especial como es la celebración de la Navidad. En el mundo completamente materialista en el cual nosotros vivimos, se aprovecha la mínima oportunidad para hacer negocio de la misma. Se aprovechan las oportunidades para sacar ganancia, y si bien es cierto, es una fuente adecuada de ingresos para muchos que se dedican a esto, el tratar de encontrarle únicamente el aspecto comercial, de celebración, de venta, de una actividad en medio de la cual nos enfocamos en nuestro provecho personal, nos distrae definitivamente del verdadero sentido de la Navidad. Pero como mencionaba hace un momento, no solamente estamos hablando de esas distracciones, de las distracciones consumistas, materialistas, de las distracciones egoístas en el placer, en la diversión que las fiestas implican. Tampoco me refiero a la distracción que con frecuencia se señala de quitar el foco de la persona de Cristo y distraerlo hacia otros personajes que con frecuencia se sacan a colación en esta época, como por ejemplo Santa Claus y otras actividades relacionadas o personajes relacionados con él. Algunos hablan de que ese es un distractivo, es un desenfoque de la Navidad. Y si bien es cierto, estas son distracciones que nos desenfocan en relación con el sentido de la Navidad, la celebración misma, materializándola como una actividad de ganancia económica, otros personajes, otros individuos que parecieran quitar del centro del foco al Señor Jesucristo. También creo yo que otras distracciones que debemos tomar en cuenta es aquellas que nos quieren hacer ver que la Navidad es una fiesta sin significado, una fiesta sin realmente un genuino y verdadero fondo cristiano. Seguramente ustedes han escuchado la frecuente crítica que se hace de la Navidad por asociársela con una celebración de los romanos de la época pagana en relación con las fiestas saturnales, ¿no? En relación con fiestas de las deidades romanas, y que para sustituir una actividad pagana y darle un sentido cristiano se implementó la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, la Navidad. En las últimas décadas, esta ha sido una de las críticas, no solamente desde dentro de la iglesia, sino del mundo externo, haciendo ver la Navidad como simplemente una de entre más fiestas que tienen un significado religioso y que es como, por decir así, una santificación de una fiesta pagana en algún momento para darle un sentido especial y diferente. Definitivamente eso le ha quitado y ha distraído, ha quitado el gozo, el entusiasmo en celebrar la Navidad de muchos. Ha habido estudios que han demostrado, o por lo menos señalado,
que muy probablemente la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo en la iglesia es incluso anterior a la celebración ya formal de las fiestas saturnales en el mundo romano. Y probablemente entonces la celebración de la Navidad no es una cristianización de una fiesta pagana, sino más bien coincidió en algún momento con lo que posteriormente llegaría a celebrarse como las fiestas saturnales. Así que no necesariamente tenemos que descartar la Navidad como una celebración pagana que da a nuestra fe cristiana un tinte inadecuado o inapropiado. Y si bien es cierto que muchas de las prácticas que hay dentro de la iglesia, algunos incluso las han señalado como no tener un fundamento firme en el texto bíblico, sino en prácticas, en experiencias, en costumbres y tradiciones de las diferentes naciones con las cuales el mensaje de la fe cristiana fue teniendo contacto a lo largo de su avance por el mundo. No necesariamente todo esto es negativo, y no necesariamente todo esto significa que debamos quitárnoslo de encima o despojarnos de ello. Más bien son oportunidades por medio de las cuales podemos compartir el mensaje del Evangelio. Y si bien es cierto entonces que la Navidad no es una celebración establecida en el texto bíblico, la Navidad no es algo que se tenga que mantener o guardar, como por ejemplo en el Antiguo Testamento lo era la celebración de la Pascua o lo era el día de expiación, días muy concretos y específicos. Si es algo a lo que se le da, o el evento de la Navidad que se celebra en la Navidad, es algo a lo que se le da una alta relevancia en el texto bíblico. Aunque no lo menciona directamente el Evangelio de Juan, ni tampoco lo menciona directamente el Evangelio de Marcos, son dos de los evangelios, Mateo y Lucas, los que tienen una buena parte de su texto centrados precisamente en la narración del nacimiento del Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, como mencionaba, el Evangelio de Juan no lo menciona directamente, se hace referencia a la venida del Hijo de Dios, a la encarnación del Hijo de Dios. Y el Evangelio de Marcos, que entra directamente a hablar del ministerio del Señor, presupone definitivamente su nacimiento. Así que el evento mismo se le da alta relevancia en el texto bíblico. Son muchos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de que Dios envió a su Hijo, o que el Hijo de Dios nació. Y esos pasajes entonces nos dejan ver que el evento del nacimiento del Señor Jesucristo es un evento importante y crucial para el texto bíblico y por consiguiente debe serlo para la iglesia del Señor. De manera entonces que la celebración de la Navidad, y recordemos que la palabra Navidad es un acortamiento del término natividad, y natividad significa precisamente nacimiento. Así que la celebración de la Navidad es algo completamente apropiado para la iglesia, porque es el recordar el momento crucial y más relevante de la historia, en el cual Dios se hizo presente en medio de nosotros e irrumpió en nuestra historia, irrumpió en nuestra existencia, irrumpió en nuestras vidas con un propósito peculiar y específico. Y hoy, como cuarta reflexión a lo largo de este tiempo de la época de Adviento, vamos a tomar un pasaje en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, que nos habla precisamente de ese envío de Dios que hizo de su Hijo. Y en ese pasaje se nos dice específicamente que Dios envió a su Hijo por 3 razones. En el versículo 8 del capítulo 4 de primera de Juan nos dice que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por Él. En el versículo 9 nos dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el versículo 14 dice que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. De suerte entonces que en la Navidad celebramos un envío. Podríamos decir hoy en día, celebramos una encomienda. Pero esa encomienda, ese envío, es el envío que Dios hizo de su Hijo. Y eso es precisamente de lo que trata la Navidad. Trata del hecho de que Dios envió a su Hijo. Lo envió, repitiendo las 3 razones o propósitos para los cuales nos menciona este capítulo 4 de la primera carta de Juan. Dice, Dios envió a su Hijo al mundo, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
el Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el versículo 14 nos dice que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Dios envió a su Hijo para darnos vida. Esa vida se obtiene por medio del acto sacrificial del Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, y por eso enviarlo en propiciación por nuestros pecados, como el sacrificio aceptable delante de Dios por nuestros pecados que atraían sobre nosotros condenación y castigo. Y hay algo que va a mencionar en relación con este tema, también este pasaje. Y entonces, al enviar a su Hijo para que vivamos por Él, y que vivamos por la propiciación que Él habría de ofrecer al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el Señor Jesucristo se convierte en el Salvador del mundo. Ahora, este envío de Dios es resultado del amor incomparable de Dios. Y ese es otro de los temas importantes que este capítulo de la primera carta de Juan, y en términos generales, de toda la primera epístola de Juan, de alguna manera vinculados también con el Evangelio de Juan, porque uno de los temas importantes, tanto del Evangelio como de las epístolas de Juan, resaltando la primera epístola, pero también la segunda y la tercera epístolas, uno de los temas importantes es el amor de Dios por nosotros y, en consecuencia, el amor que nosotros tenemos para con Dios y el amor que debemos tenernos unos para con otros como miembros de la familia de Dios a quienes Dios ha amado. Comienza este pasaje de esta forma. Leo a partir del versículo 7 del capítulo 4 de la primera epístola de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? El que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿En qué se muestra? ¿En qué se manifiesta? ¿En qué experimentamos y comprobamos el amor de Dios para con nosotros? Un amor incomparable, un amor indecible, un amor grande. Se compara en el hecho en que Dios dio a su Hijo, envió a su Hijo para que fuera el medio por medio del cual nosotros tuviéramos vida y que pudiéramos librarnos por medio de la acción de su amor en nosotros, a través de la obra de Jesucristo, pudiéramos librarnos del castigo y poder tener confianza delante de Dios. No una confianza basada en nuestras propias acciones, no una confianza basada en nuestros propios logros o en nuestra propia capacidad, sino una confianza basada en el amor de Dios. Y por eso es que dice el pasaje que en el amor no hay temor, porque realmente si tenemos temor de Dios, en el sentido de que no confiamos en que Él nos puede perdonar por medio de Jesucristo, tememos el juicio.
tememos el castigo. Sin embargo, confiando en el amor de Dios hay confianza. Confianza en que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Lo envió como propiciación por nuestros pecados. Y al creer en el Hijo de Dios, dice este pasaje, al creer en este amor de Dios y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, recibimos ese amor, recibimos esa salvación, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. El amor de Dios se perfecciona en nosotros, porque como dice el apóstol Pablo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y se perfecciona en nosotros, no solamente en el hecho de que el amor de Dios nos trae vida, nos trae perdón, quita de nosotros el temor del juicio, sino que también nos da la capacidad de amar. Nosotros llegamos a ser como Jesucristo. Somos en este mundo así como Él es, dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que el amor de Dios se perfecciona no solamente en experimentar el amor de Dios para con nosotros y su gracia en nuestra vida, que nos ha traído vida precisamente, sino también lo experimentamos en poder decir que así como Dios es amor, en su naturaleza Dios es amor, Dios es muchas otras cosas. Se ha estudiado que hay alrededor de unas 150, 152 características distintas que se pueden describir del carácter de Dios en el texto bíblico. Y una de estas características, una de estas cualidades, una de estas virtudes o uno de estos atributos es el amor de Dios. Y Dios en esencia es amor. Y todo lo que Dios hace está cubierto de amor, es manifestación de amor. De manera entonces que si somos nacidos de Dios por medio de la gracia de Dios que ha manifestado su amor en nosotros, como hijos de Dios, también debemos nosotros reflejar ese amor. Por eso es que el versículo último nos dice, el versículo 21 de este capítulo 4, nos dice que hemos recibido este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y el pasaje nos dice que nosotros amamos a Dios, no porque el amor nazca de nosotros, sino que le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios manifestado al enviar a su Hijo Jesucristo es el que permite que nosotros podamos responder en amor a Dios, pero también responder en amor a nuestro prójimo. Y de esto trata la Navidad. La Navidad es una oportunidad de recordar ese gran amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Y es una oportunidad en la cual nosotros podemos corresponder, si podemos expresarlo de esta manera, corresponder a Dios amándolo, pero también corresponder a ese amor de Dios amando a nuestros hermanos. Y de eso trata la Navidad, la celebración de un amor incomparable de Dios que envió a su Hijo. Y lo envió con tres propósitos que se unen al final en uno solo. Lo envió para que vivamos, lo envió para que fuera propiciación por nuestros pecados y lo envió para ser el Salvador del mundo. En la Navidad celebramos ese envío del amor de Dios que hizo que su Hijo Jesucristo naciera y que cada uno de nosotros pudiera tener un Salvador. La palabra Salvador nos recuerda entonces de la manifestación de ese gran amor de Dios. Y es lo que celebramos esta Navidad. Celebramos el amor de Dios. Celebramos el envío de su Hijo. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, quien vino para morir en la cruz del Calvario y llegar a ser nuestro Salvador y darnos la vida que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Y cuando creemos en el amor de Dios por medio de Jesucristo, creemos en ese enviado de Dios y lo conocemos y conocemos a Dios, gozamos de esa vida eterna para la cual Él vino a darnos a todos y cada uno de nosotros. Hoy terminamos los domingos de Adviento. Tendremos el tiempo con nuestra hermana Mayra
de encender la velita de la cuarta velita. Queda una quinta vela. Hay una costumbre, tradición que sugiere que la quinta vela, que normalmente se enciende ya sea en Nochebuena o en Navidad, se encienda también el cuarto domingo en la celebración eclesiástica. Sin embargo, nosotros como iglesia hemos tenido desde muchos años atrás, décadas atrás, la tradición de tener un servicio, un culto el día 24 por la noche. Lamentablemente este año no podremos tenerlo como tradicionalmente lo hemos hecho, compartir tiempo de alabanza, de cantos, de comunión, de comer juntos un tamalito. Sin embargo, podremos tener un tiempo de comunión a través de las redes sociales este próximo 24 a las 7 de la noche. Estaremos transmitiendo un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación de la palabra del Señor y aprovecharemos para encender ese día la quinta velita. De hecho, la quinta vela no siempre es parte de la tradición de la corona de Adviento. Es una vela adicional. El día 24 aprenderemos de qué trata esta quinta vela. Ya nuestra hermana Mayra nos estará explicando hoy el significado de la cuarta vela y el día 24 el significado de la quinta vela. La tradición de la corona de Adviento en algunos lugares es únicamente cuatro velas. Nosotros hemos mantenido la costumbre de tener la quinta vela y la estaremos también encendiendo este próximo 24. Así que nos veremos con la ayuda del Señor también el día miércoles 24 a las 7 de la noche. Dejo ahora el tiempo a nuestra hermana Mayra, quien nos dará el tiempo para reflexionar sobre la cuarta vela de la corona de Adviento. Buenos días a todos. Qué bueno que, aunque sea por virtualmente, podemos comunicarnos. Esperamos de veras en el Señor que todos estén teniendo una época previa a la Navidad bendecida, que hayamos podido reflexionar en los elementos de la corona de Adviento que hemos visto, ¿verdad? Que son paz, esperanza, alegría, y hoy pues nos toca hablar o encender nuestra candelita. Esta que acabo de encender es la candelita del amor. Ya Ismael nos habló acerca de cómo es el amor de Dios, que es un amor sacrificial, que la palabra de Dios dice que no escatimó a su propio Hijo, o sea que Él era tan grande su amor que no dijo, ay, pues este mundo está destrozado, pues ahí que miren qué hacen, ¿verdad? Yo les di un libre albedrío y ellos decidieron pecar, ellos decidieron irse por las cosas malas. No, el Señor de verdad nos amó mucho. Y yo creo que también el Señor Jesús nos amó mucho para querer sacrificarse y venir a esta tierra. Así que son dos ejemplos de un amor total, integral, que se entrega, que se da por los demás, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que nos dio Dios. Por ejemplo, a veces nosotros les decimos a nuestros niños que hagan cosas que nosotros no ejemplificamos, que nosotros no somos el modelo. Pero Dios nos dice que amemos y Él nos dio el modelo de cómo se ama. Y Él amó hasta dar lo más preciado, lo más preciado. Entonces, este es un estímulo, es algo que nos estimula, nos anima a nosotros a amar también sacrificialmente, como lo decía Ismael en el mensaje, con sacrificio. Amar a Dios en primer lugar, hacer las cosas por amor a Dios,
estar pendientes de qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, no alejarlo ni sacarlo de nuestra vida, sino incluirlo en nuestra vida. No enojarnos con Él y preguntarle por qué el mundo está como está. Yo conozco muchas personas que dicen, si hubiera Dios, Él que ama, no permitiría que pasen las cosas que pasan. Sin embargo, ayer yo platicaba con Ismael y yo le decía que Dios nos creó de una forma, de una manera en que nosotros vivimos las consecuencias de lo que hacemos. Y no por eso nos deja de amar. Es como cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos. No los dejamos de amar cuando los disciplinamos, sino permitimos que sufran las consecuencias de sus acciones para que ellos aprendan. Y es parte de ese amor, ¿verdad? Que uno quiere personas maduras, que uno quiere personas que sepan que esta vida gira alrededor de causa y efecto, ¿verdad? Y todo lo tenemos que llegar a aprender. Pues ese es el amor de Dios, ¿verdad? Y así es como Él nos ha amado. Si las cosas en el mundo están mal, no es culpa de Dios, no es falta de amor, es porque la humanidad ha decidido tomar ese curso y en medio de todo ese amor de Dios se manifiesta, porque miren, en medio de la pandemia podemos decir que Él nos cuida, en medio de escasez Él provee, en medio de enfermedad Él nos puede sanar si es su voluntad, o nos puede animar, nos puede dar las cosas que necesitamos. Así que el amor de Dios abarca muchas cosas. Que esta Navidad de veras en el Señor nosotros podamos experimentar ese amor, que podamos darlo también con mucha entrega a las personas que necesitan, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y demostrarles que si nosotros tenemos ese amor es porque tenemos a Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a recordar esto, a no lamentarnos por la situación que estamos viviendo ahora por la pandemia, sino a pensar, el Señor está obrando, está allí, nos está amando. Y aún así, nosotros tenemos que celebrar esa venida. No como decía Ismael, en fiestas desordenadas, ¿verdad? Que incluso a pesar de la pandemia las estamos viendo, sino celebrando con alegría de corazón, ¿verdad? Diciendo, gracias Señor por haber enviado a tu Hijo a este mundo a morir por nosotros. Y nosotros aceptamos ese amor y por otro lado lo damos a nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude entonces en esta ocasión a poder bendecir a otros, a sentirnos bendecidos y a demostrar que el amor de Dios está en nosotros. Hasta pronto.